Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta oportunidad les hablaremos sobre el filósofo Friedrich Nietzsche. El trabajo está constituido por 4 personas: Matías Cortés, quien les habla, César Curitama, Mical Castro y Gonzalo Dipas. Friedrich Nietzsche fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán del siglo XIX, considerado uno de los filósofos más importantes de la filosofía occidental. Nacido en Rocken, actual Alemania, vivió desde los años 1844 a 1900. Su abuelo y su padre fueron pastores protestantes, por lo que se educó en un ambiente religioso. Tras estudiar filología clásica en la Universidad de Bonn y Leipzig, a los 24 años obtuvo la cátedra de la Universidad de Basilea. Años después, sin embargo, abandonó la docencia decepcionado por el academismo universitario. La vida del filósofo fue volviéndose cada vez más retirada y amargada a medida que avanzaba en edad y se intensificaban los síntomas de su enfermedad, la sífilis. En 1882 pretendió en matrimonio a la poetisa Lou Andrea Salomé, por quien fue rechazado, tras lo cual se recluyó en su trabajo. Los últimos 11 años de su vida lo pasó recluido, primero en un centro de Basilea y más tarde en Naumburg. Tras su fallecimiento, su hermana manipuló los escritos aproximándolos al ideario del movimiento nazi, el cual no dudó en invocarlos como aval de su ideología. Las obras más resaltantes son Genealogía de la Moral. Este libro, en donde se pretende responder a las preguntas que él mismo se plantea en el prólogo de la obra. ¿En qué condiciones inventó el hombre esos juicios de valor? ¿Qué son las palabras bueno y malo? Entre otros. He de aquí una crítica a la moral vigente a partir del estudio del origen de los principios morales que se rigen. Para el filósofo alemán, los juicios morales no existen en la naturaleza. Él divide al hombre en categorías. Esta multiplicidad de los roles expresa la diversidad vital de la especie humana, en donde ninguno es bueno o malo. Todos forman parte de la lucha de la existencia que es la vida. La moral nace como una creación de resentimiento y que es un arma muy poderosa que tienen los débiles para protegerse de los fuertes y vencerlos. Esta arma va cultivando en los más fuertes una mala conciencia que los hace sentirse culpables de lo que son, tratando de encajar, y es que desde este molde surgirán las doctrinas igualitaristas. Explica que estos no tienen ninguna base objetiva, que no son más que la creación de la voluntad de los débiles para dominar a los fuertes. Así habló Zaratustra, un libro para todos y para nadie. La primera parte de la crónica es una exposición de las opiniones fundamentales que se personifican en la vivencia literaria del profeta. Zaratustra, después de 10 años en el desierto, regresa para compartir la sabiduría que adquirió en ese viaje. Cuando está volviendo, se encuentra con un anciano que dice haber perdido las esperanzas en la humanidad y que ahora solo ama a Dios. Además de que la humanidad no necesita del regalo que pretende llevar Zaratustra, y ahí es cuando este dice una frase célebre: aún ese anciano no se ha enterado que Dios ha muerto. En otras palabras, lo que quiere decir es que hay que sepultar a todos los dioses y enfocarnos en el hombre. Zaratustra comienza a predicar hablando de que hay que dar un paso al superhombre, quien es fiel a la tierra. El desarrollo de la obra, la segunda y tercera parte, se centran tanto en las conductas del personaje como el matiz irónico de la doctrina. También nos narra historias metafóricas cargadísimas de simbolismo a modo de enseñanza y cuestionamiento sobre ciertos temas. El Anticristo. El libro es una crítica del cristianismo en conjunto y de conceptos modernos como el igualitarismo y la democracia, a los cuales ve como una consecuencia persistente de los ideales cristianos. Lo identifica como todo mal social, por cuya razón el mundo sufre, oprimiendo al hombre, utilizando a las masas y oprimidos para tomar el poder. Además de que el cristianismo se muestra contrario a la razón y a la duda,
que es lo esencial para la filosofía. El anticristo constituye la más dura e implacable crítica jamás lanzada, no ya contra la buena nueva de Jesús, sino contra la manipulación de la figura y del mensaje de éste. ¿Qué tal? Mi nombre es César Curitima y el día de hoy les voy a hablar sobre los grandes aportes de Friedrich Nietzsche. Estos, en su gran mayoría, fueron a través de sus obras en las cuales hizo duras críticas hacia distintos rubros a lo largo de su vida. Como primer aporte y obra hecha en su juventud, emprendió una lucha contra una cultura alemana retrógrada, escribiendo en 1872 El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, en el que desarrolló su teoría de la duplicidad en la tragedia griega. En estas mismas épocas también escribió El ocaso de los ídolos o Cómo se filosofa a martillazos en 1887, en el que expone que la decadencia del helenismo radicaba principalmente en Sócrates y Platón, quienes afirmaban que lo bello era únicamente lo comprensible. También escribió sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida, en donde afirmó que la cultura histórica empobrece la vida y paraliza los instintos de iniciativa del hombre. También muestra tres tipos de historia: la monumental, la anticuaria y la crítica. La primera de gran importancia porque al ser posible en una época pasada será posible en un futuro. La segunda la muestra como potencialmente peligrosa para las naciones jóvenes, pues éstas no valoran el pasado, impidiendo así el progreso. Y la última, la crítica, que tiene la fuerza de anular un pasado específico, pues si se niega lo tradicional y si este es juzgado, existe la posibilidad de crear un nuevo orden de las cosas. En la época del Imperio Ulpiano definió a la justicia como constans et perpetua voluntas iusum quic tribuendi, dejando claro así que en la justicia no debe existir la venganza. A su vez, para Nietzsche, la venganza solo se superaría con un cambio civilizatorio. Este cambio se consigue una vez que el hombre deje atrás los valores tradicionales, creando nuevos, o como él decía, convirtiéndose en un superhombre. Tomado en otras palabras, para el superhombre, el hombre común debe representar lo mismo que para ellos es un simio, una simple estirpe risueña o una penosa vergüenza. Este pensamiento fue un grande aporte al pensamiento del hombre como tal, valga la redundancia. Como también menciona en su icónica obra Así habló Zaratustra, en la cual habla sobre la moral del hombre, diciendo, en adherencia al comentario de Schopenhauer, que la moral es solo lo que Dios considera que está bien o mal, tomando en cuenta que para Nietzsche Dios ha muerto, esto queda obsoleto. A su vez, este critica a quienes juzgan, ya que para él cada hombre tiene la potestad de hacer el bien o el mal según le parezca. Esto fue una muy dura crítica a la religión en aquellos tiempos. Friedrich Nietzsche fue uno de los pensadores que más ha influenciado en la cultura occidental. Su convulsionada vida lo llevó a ser un crítico terrible de la moral tradicional, los valores cristianos, la historia y hasta el pensamiento racional, impulsando así el vitalismo. Muchas gracias. Para terminar, el legado que Nietzsche ha dejado es de incalculable valor y ha tenido gran influencia en el mundo. Aspectos como el nihilismo o decadencia del pensamiento occidental y la filosofía clásica y racional, la evitación de los deseos e impulsos dionisíacos y el seguimiento de la moral de los esclavos, la crítica de la religión como instrumento de control que hace a la población ser esclava y sumisa debido a la identificación de estos rasgos y de sufrimiento como lo bueno, son elementos que, aunque pueden resultar controvertidos y difíciles de interpretar, han despertado el interés de numerosos pensadores y han inspirado grandes obras y reinterpretaciones sociales y políticas. Un ejemplo de ello lo podemos ver en Sigmund Freud, cuyas obras se han visto influidas por la crítica de la racionalidad y la defensa de las fuerzas instintivas e innatas. Desgraciadamente, también han existido interpretaciones de sus obras con propósitos y consecuencias menos benignas. La crítica social, la defensa del individualismo y de la identidad, la ideología y el concepto de superhombre serían tergiversados y reinterpretados por diversas figuras que terminarían por utilizarlos como base para algunas de las actuaciones y las bases del nazismo.
Y eso es todo sobre la biografía de Nietzsche, y con eso termina el video. Gracias por ver.